Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Hola. No vamos ni a hablar a la cámara casi. Estamos aquí con Sergi y un servidor y vamos a lo que surja, sinceramente. Estábamos aquí en Gaba por cosas del destino y ha pasado cosas que nadie se esperaba y mira, hemos dicho y sí, probamos a hacer esto. Y tenemos aquí pues cositas que nos interesan a ambos. Un puente a la realidad, por si a alguien le interesa, de Sergi Torres, que habla de un curso de milagros que, ¿no?, para nosotros es como Una locura. una locura y nada. Nos vamos a exponer a lo que surja y sin ninguna expectativa. Estaba leyendo aquí, Sergi, que pone al final de una de las citas, que imagino que esto es como que pone la cita de un curso y luego Sergi explica, ¿no? Sergi Algo Torres así. hablando. Sí. Y dice que cuando te desheredaste a ti mismo, te convertiste por necesidad en un alumno. ¿Estos son qué? ¿Cuántas palabras tiene esto? Quizá 8 y tiene una profundidad que no veas, ¿no? Cuando te desheredaste a ti mismo, yo entiendo como la disociación de ti mismo con el ego, ¿puede ser? Es como que cuando te desheredas de ti mismo, ¿no? Es como, es una libertad eso, ¿no, tío? Es como, ya no tengo que seguir sosteniendo esto. Sí, yo no sé a qué se refiere exactamente. Yo, por ejemplo, se me viene el ejemplo de la pastilla otra vez. El ejemplo de que nos creemos que somos una pastilla en medio del mar, ¿no? Creyéndonos que somos pastilla cuando quizás somos el océano, el vasto océano. Y creo que desheredarte en el sentido de creerte que ya no eres océano, que eres pastilla. Todos estamos con esa individualización, ¿no? Y creo que yo lo entiendo así, ¿no? Con este prisma, ¿no? Cuando te has vuelto a creer pastilla, pues... Que es tremendo, que sí me lo comentaba, es como que la pastilla se disuelve, ¿no? Sí. O sea, Al tiende final- a la disolución de alguna manera, ¿no? Sí, la conciencia yo creo que tiende a eso, a despertarse, ¿no? A no creerse pastilla, a creerse el océano. Claro, y me viene a la mente como, hostia, si tendimos a la disolución como la pastilla en el agua, para no disolverte tienes que mantener de alguna manera, ¿no? Buenísima. Como que- Hay que resistirse mucho, hay que sufrir mucho para hacer pastilla. Qué bueno, tío. Hay que resistir mucho, ¿no? Me gustaba mucho esta analogía que hacías. Yo la había escuchado de la ola con el océano, ¿no? Pero la pastilla es como más visual. Porque tú me comentas que llega un punto que... No sé, que desapareces con el océano, tío. Sí, yo creo que en el fondo al final es esto, ¿no? ¿Quién eres? ¿No? Al final esa pregunta es... no se esquiva. La pregunta de quién eres, ¿no? Y hasta qué punto creerse individuo conlleva sufrimiento, porque conlleva aprendizaje, porque no eres un individuo separado del resto, ¿no? Cuanto tu conciencia se da cuenta de que eres la unidad, que lo eres todo, que eres este momento, sé que estás en este cuerpo, pero creo que eres más este momento que tu cuerpo, o la integración de ambas, ¿sabes? La integración de ambas, me gusta, tío, me gusta eso. Me gusta eso. Y creo que de alguna manera hemos integrado hoy, porque... Os digo una cosa, o sea, ayer yo le he dicho a Sergio, venía con un plan establecido en mi cabeza de, hostia, mañana iré con estas 3 personas a tal sitio a hacer una cosa que tengo preparada desde hace tiempo, tal, a ver cómo sube, bueno, mi cabeza, ¿no? Y como siempre, al final esta mañana me levanto y se ve que 2 de las 3 personas que venían no pasa nada. Nos venimos con Sergio hasta acá y cuando llegamos al final, la persona con la que íbamos a hacer el tema y tal, no podía, había tenido tales cosas y demás. Entonces yo, hostia, me he encontrado con eso, ¿no? Y hemos dicho, bueno, no pasa nada, vamos a disfrutar, tío, vamos a disfrutar. Y nos hemos venido aquí a la playa y he visto, primero de todo, a Sergi, que es una persona que disfruta con todo, y me alucina así, ¿no? Flipando con la playa y demás. Digo, esto es saborear la vida. Eso ya es ser coherente con uno mismo. Y luego hemos empezado a hablar, como siempre. Y hemos empezado a hablar y mientras hablamos digo, tío, ¿por qué no lo grabamos? O sea, no sé, estamos aquí hablando de cosas que pueden ser de utilidad a otra gente, o yo qué sé, compartir nuestra experiencia, simplemente disfrutar. Y hemos dicho, pues vamos allá. De cabeza, es que parece que la vida nos haya puesto ahí un caminito para hacerlo. ¿A qué sí, tío? Pero también hay, es lo que digo, ¿no? Hay que saber verlo, hay que saber aprovecharlo, porque fácilmente te puedes ir. En mi caso no,
lo fácil era esto, también te lo digo, ¿eh? Pero es que depende de cómo estés, te puedes ir por las raíces y cagarte en la puta de, hostia, no ha salido como yo quería. Al final eso a mí se me relaciona mucho... ¡Qué bonita! Se me relaciona mucho con... O sea, al final eso pasa porque tenemos un sistema de pensamiento que hace un caso brutal a nuestras creencias, ¿no? O sea, no sé hasta qué punto, ¿no? Pero esto se ha llevado a cabo porque no se ha llevado a cabo desde las creencias, sino el estando aquí, ¿no? O sea, si yo tuviese que creer, hostia, tenía que pasar esto y no ha pasado, qué decepción. O después de esto nos tendríamos que haber ido, nos hemos quedado, no sé, lo hemos llevado desde otro sitio, ¿no? Que es estando aquí, donde, no sé, ¿qué es una decepción? No sé, ¿sabes? No sé. Claro, ayer... Se tiene que ir aquí para averiguar lo que tendría que haber sido y lo que no ha sido. Exacto. Ayer vi un post que compartiste, creo tú, tío, pero no me acuerdo muy bien de la frase, pero venía a ser algo así como una no lucha con la vida, como un dejar que la vida me suceda. Exacto. ¿No? Esa es la palabra. Y el tema de creencias es eso, es lo que tú dices, inventarse una realidad aquí que luego no está sucediendo aquí. También quería comentar otra cosa que es curioso. Siempre hablo del enagrama, ya lo sabes, y en mi caso, el enatipo 9 y tal. Cuando he visto que no... Sergi creemos que también. Cuando he visto que no de esto, que no iba a pasar lo que habíamos venido aquí, en principio, lo primero que ha hecho miedo no es tanto enfadarse con la otra persona o lo que sea, sino observar su reacción y tal, y sobre todo he pensado, hostia, pobre Sergi, que me ha traído y al final no hemos venido por nada. Ya rápidamente se ha ido ahí. Por eso lo del enagrama a veces, porque habla de mecanismos inconscientes que tenemos y está de puta madre observarlos, porque luego al poderlo observar le he podido comentar, no me lo he guardado. Y Sergi ya me ha dicho que, ya ves tú, ¿sabes? O sea, encantado. Sí, sí. Me ha dicho encantado. De hecho, yo estaba, si algo, también preocupado por él. O sea, no era por mí nada, ¿sabes? Yo estaba ahí feliz. Pero digo, hostia, pobre Gerard, tío, no sé qué. O sea, no había ni un ápice de lástima por mí, ¿sabes? Los dos estábamos mirando en el otro, ¿sabes? Sí, tal cual. Así define un poco también nuestro ego y no hay problema con eso. Y aparte de eso, pues, hostia, últimamente que, bueno, me considero que saboreo más el presente, ¿no? Pues, de verdad, eso no ha sido un problema. Sí que es un problema para Leo, lo que ha pasado, pero para mí no. Y ahí es como cuando decíamos antes que puedes aprovechar las cosas. ¿Tienes algo más apuntado por ahí o qué es eso? Sí, yo tengo alguna cosita. A mí me gusta pillar un libro y... Cuando salga. Aquí tengo unas preguntas buenas, ¿eh? Dale. Hostia, luego te comentaré un par de cosas. Dale, dale. Sí, voy. Sí. ¿Hasta qué punto el sufrimiento es mentira / ilusión? ¿Hasta qué punto el sufrimiento es mentira? Yo creo que es mentira en el punto en el que nos estamos inventando unos pensamientos que aboguen por eso, ¿no? Quiero decir, una cosa es el dolor, ¿no? El dolor de la vida. Y otra es el sufrimiento, que quizá es algo más opcional. No sé si por el ego o por nuestra mecánica de la mente dramática, pero tendemos mucho a tirar por el sufrimiento. Y yo abogo porque es una opción, es puramente una opción que elegimos. Es como que el ego vive por costumbres, ¿no, tío? Pensamientos son una costumbre, ¿no? Es como... si piensas mucho te vas a acostumbrar a pensar, si haces tal, te acostumbras a tal. Lo que has dicho me parece muy, muy sabio porque es lo que decía Buda, de que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una opción. Ahí eso te hace mind-blowing. Pero yo lo he verificado en mí y ahora os compartiré la historia. Simplemente fue algo que me chocó muchísimo, que pasó, ¿vale? con otra persona y me impactó muchísimo de primera. Entonces lo que hice no fue ni guardármelo, ni huir, ni nada de eso. Lo que hice fue abrirme a sentirlo. Qué sabor tenía ese dolor. Y como digo siempre, basarlo únicamente en sensaciones. Eso lo hago observando mis pensamientos porque no los puedes evitar. Y eso, me paré a escuchar mi dolor, qué sensaciones tenía, y no me peleé con él, tío. Me abrí. No es tan fácil eso porque, hostia, hay mucha resistencia, ¿no? Pero
abrirte de corazón a ver como digo, qué sabor tiene ese dolor, ¿no? Y ahí es donde el sufrimiento se disuelve, no cuando luchas contra ese dolor. Y cuando digo dolor, también puedes decir tristeza, ¿no? O whatever, cualquier cosa que nosotros digamos no está bien sentir eso, ¿no? Iría por ahí. Sí, es como que tenemos una versión de esa tristeza o una versión de ese dolor que lo hacemos tan nuestro, es un sucedáneo nuestro que ya no pasa a ser esa emoción, sino nos aleja quizá de No eso. somos tan nuestros. Qué bueno, tío. Y no sé si te interesaría hablar de cómo se creó un curso, que me parece algo que no se saca a la luz lo suficiente, porque es que es tan alucinante que creo que la gente no se lo cree directamente. Sí. Sí. O sea, parece magia, tío. Claro, o sea, primero de todo, que no tenemos ni idea, esto es lo que dicen ellos, y no tenemos ni idea, pero, hostia, no sé. La información que tenemos es alucinante. Sí, Es una locura. sí, ¿cómo fue? ¿Cómo era? O sea, yo sé que lo poquito que sé es Helen Schumann, que Vale. es la escritora en teoría, una alemana, que creo que era periodista o algo así, empezó... Ella no era muy creyente a temas religiosos y tal, y empezó a oír una voz en su cabeza. Era muy científica, ¿no? Creo que sí. De hecho, creo que era científica, Sí. pero quiero decir, Exacto. una mente muy racional. Exacto. Y empezó a escuchar una voz en su cabeza y eso la llevó a... Bueno, creo que la voz le decía algo así como escribe. Eso primero le llevó a ir al médico y que se la diagnosticaron como esquizofrénica, que para que veamos que es una opción, ¿no? Que está por descubrir muchas cosas. Y bueno, al principio no le hacía mucho caso a esa voz y de a poco pues fue atendiendo, ¿no? Porque esa voz tenía mucha inteligencia y ella lo notó y empezó a escribir todo lo que la voz le decía. Y de ahí nació un curso de milagros, el libro más inteligente que me echaba la cara. Es lo más inteligente y amoroso que he conocido, tío. O sea, veo una pureza en esa inteligencia que me sorprende, o sea, ese acto de cómo ha nacido, ¿no? A mí me peta la cara. Es que no se entiende, tío. Podemos imaginar cosas, pero... Porque aparte dicen que lo escribió y tal, y oía la voz en la cabeza y tal, la escribía. Y cuando acabó el libro, acabó la voz. Y ya está. La voz vino, pam, y se fue. Pum. ¿What? Y entonces, si alguien se anima a leer un curso de milagros, porque es como una Biblia, al principio depende de cómo seas, obviamente, pero os hablo en mi caso, el tema de creencias, choca muchísimo. ¿Por qué? Porque habla de Dios, Espíritu Santo, todos estos términos que al principio dices, hey, cuidado con esto. En mi caso, cada uno. Y tengo que decir que, hostia, prueba a hacer el cambio de, como le decíais, ¿no? El cambio a Dios por vida, por ejemplo. ¡Wow! ¿Cómo cambia todo? Ahora me gusta, ¿no? Es cuestión de palabras y percepciones. Abriros a ver la sabiduría que contiene, porque creo que Curso de Milagros podría ser la verdadera religión. Que se entienda bien esto, porque en ningún caso es un dogma. No lleva al miedo, no lleva a la culpa, sino que todo lo contrario. Pero el lenguaje que usa es el mismo que utiliza la Biblia y demás. Exacto. Que eso sí, sin habérmela leído, digo, sí que tiende más al dogma, al miedo y a la culpa. Por eso también la magia De hecho, un curso de milagros coge eso. O sea, creo que en algún momento habla de la Biblia, habla de la culpa, del malentendido de la interpretación de la Biblia, ¿no? De Adán cogiendo la manzana o no sé qué. Hace algunas alegorías, diría que súper sensatas, súper interesantes, ¿no? Y trata justamente eso, ¿no? El miedo y la culpa como temazos. Porque son como... es donde el ego un tema. se acoge, es donde va cogiendo los pedacitos, ¿no? Usa mucho la culpa y el miedo. Es muy sutil la culpa, tío. Yo siempre pienso, hostia, yo tengo mucha culpa dentro de mí, pero yo no sé si la mayoría de gente también le pasa y no se da cuenta. Porque realmente os juro que es muy, muy sutil. En cada acto puede estar ahí. Yo estoy hablando de todo esto sin haber leído un curso de milagros, ¿eh? También lo tengo que decir claro. Me he leído algunas cosas. Sergi sí que se lo ha leído, creo, ¿no? Estoy en ello. Porque realmente es muy, muy tocho. Y las cosas que te dice es como, hostia, observa una práctica, por ejemplo, ¿no? Como observa a tu alrededor y no le des significado a nada o algo así. O esto no tiene ningún significado real, es el que yo le doy. Y claro, es como una continua reprogramación de la mente. Que en eso se traduce lo que dice Sergi, el libro más bestia que se ha echado a la cara, ¿no? Pues claro, hostia,
Te está llevando directamente al Matrix. Mira lo que es el Matrix, ¿no? Es que recogiéndolo con la metáfora de antes de la pastilla, ¿no? Al final es como un libro justamente de eso, para desempastillarte, ¿sabes? Es como un manual para que tu mente individual y que está ligada a esta forma de pensar se vaya desconectando o que vaya abriendo la perspectiva, ¿no? a la unidad, al amor y que se disuelva, ¿no? De una forma me parece brillante porque va haciendo un seguimiento para que yo creo que tu ego se vaya confrontando, se vaya cuestionando, se vaya observando, ¿no? Y es un camino que te brinda que me parece único casi. Hay una cosa que me parece espectacular y es cuando Sergi Torres, cuando tú también lo dices mucho, lo de la unidad, lo de, bueno, eso, que todos somos uno y tal, que los primeros mecanismos que observo son de, hostia, esto es muy flipado, ¿no? Muy flipado, pero muy hippie, muy hippie flower, ¿no? Y lo más curioso es que si lo miras, si de verdad lo miras, observas tu juicio y lo miras, es lo más simple que hay, es lo básico de un ser humano, es lo más básico y fácilmente lo tienes en un bebé. Entonces, yo invitaría a todo el mundo a, wow, observa esos juicios que tienes ante todo esto, como yo practico, y descubrirás la belleza que eso otorga a la vida, porque, tío, es como, de verdad es lo más básico. La unidad de la que habláis es algo muy básico y me gustaría también traducir, porque Sergi habla de conciencia universal, ¿no? Y es como, la conciencia universal simplemente es que te permite observar tu propio ego. Si tú puedes observar tu propio ego, no puede ser tu ego, es muy sencillo. Y cuando digo ego, digo mecanismos... Claro, ¿quién observa el ego, no? Claro, y eso es lo que nos une a todos, porque todos tenemos esa capacidad. Exacto. Es más simple que no... Has llegado ahí muy finamente. Ahí me ha venido el ejemplo de lo que has dicho, ¿no? No sé si has dicho, no sé si lo has dicho, pero a mí me ha venido la idea de cuando eres bebé, que todavía no se ha creado, ¿no? Un ego y una mirada dividida de la vida. Yo momento no me acuerdo, ¿no? Pero dicen esto de que un bebé no sabe ver la diferencia entre su cuerpo y el cuerpo de la madre. No sé dónde se finaliza una cosa y empieza la otra, ¿sabes? Esa mirada me parece muy virgen y muy honesta a la realidad. Y enlaza un poco con eso también. Y aquí ocurre algo que es que en principio a medida que nos hacemos grandes y tal, nos vamos como separando. Además, en general siempre hablo y es cuando creamos el ego y tal. Pero la clave para mí ha sido entender, tío, que eso tampoco es malo. Porque entonces te peleas con ello. Entonces, adoro mi ego, tío, de alguna manera. Es como que siento compasión por él, ¿sabes qué quiero decir? No es un enemigo. Siento compasión por él. Entonces, cuando sientes esa compasión es cuando, desde ese sentir la compasión es cuando estás siendo el bebé. El bebé, de alguna manera, siente compasión por todo. Y no digo que vaya a hacer, ¡ay, pobrecito! El propio bebé, ¿no? No, es que no se pelea, tío. Lo decía el otro día, si tiene que llorar, llora. Si tiene que gritar, grita. No se pelea con la vida. Lo que me viene, va. Lo que me viene, va. Y por eso hacen los estados de ánimo que tienen, ¿no? Que dicen, yo no he tenido hijos, pero como que... Se ve. Lo he visto. Creo que ambos hemos trabajado con niños. Sí. Y es eso, tío, es como... Son incontrolables, tío. A mí me gusta esto que decías de que no está mal, ¿no? Tener el ego, que es como esa visión, ¿no? Que al principio se tacha enseguida el ego, se culpa al ego, se busca como el ego como el liante, ¿no? De las situaciones. Y el otro día, hace como 2 o 3 días, estaba en casa observando el panorama, bueno, mi idea del panorama humano en la vida, ¿no? Actual, y digo, porque me vino un pensamiento de Shesha, Sí, que decía algo así como, no sé si, esta es mi interpretación, ¿no? En un momento como algo un poco negativo en cuanto, hostia, mucha gente quiere aquí venir a meditar, pero al final todos seguís con la misma mecánica, o sea, no conseguimos casi nada. O sea, yo hacía esa interpretación, ¿no? Quizás es un juicio mío, pero a donde voy es que yo me doy cuenta ahora mirando la humanidad y digo, es perfecta. O sea, si yo tuviese que haber diseñado una forma para despertar la conciencia dentro del ego, dentro del mecanismo individual, ¿no? De cada uno de nosotros, hubiese elegido un marco muy parecido a este, ¿no? Se nos está dando así, porque yo creo que cuando llegas a cierto estado de sufrimiento es cuando ya no quieres sufrir más, ¿no?
y eso conlleva apartarte o desidentificarte un poco del ego. Y creo que la humanidad está en un nivel de, no de sufrimiento, que también, sino de un nivel de identificación con el ego que ayuda mucho a despertar. O sea, yo veo el panorama mundial y digo, es perfecto. O sea, creo que a mí se me ha hecho un camino fácil justamente por ver el mundo que veo, ¿no? No sé si acoges de dónde voy. Sí, y tal, y tal. Me parece brutal, tío. Y es como, en realidad si lo miras es como, es precioso, tío. A mí, escuchando esto, me viene la pregunta la lanzo y luego también hablo un poco porque no quiero que se malinterpreta, pero ¿existe la imperfección realmente? O sea, si solo existe este instante, el resto es una ilusión. Incluso, esto ya lo diré más adelante, pero Stephen Hawking llegó a esa conclusión. No 100%, pero se lo lía. Científicamente hablo. Entonces, solo puede haber perfección, no puede haber dos. El caso es, eso no implica que no haya injusticias, ¿vale? Porque yo sí que creo que hay injusticia real. O sea, se habla mucho en el tema de conciencia y puedo estar hasta cierto punto de acuerdo que todo es neutro, maravilloso y demás, pero sí que hay cosas que digo, tío, hostia, no paso por ahí. O sea, gente, y no ha sido mi caso, pero sí que sé casos de gente que ha sufrido mucho, tío. Ha sufrido por ella, vale, ok, eso lo podemos solucionar, pero sufrido por otros, hostia, tío, hostia, ¿sabes? Yo aquí quiero hacer de abogado del diablo A tope. y poner encima de la mesa, ¿no? ¿Qué es la justicia? Porque al final, desde una mente, ¿no?, pequeñita como la nuestra, podemos pensar que eso es injusto, ¿no? Pero a nivel de la vida en sí, ¿cómo podemos llegar a pensar que no es perfecto, ¿no? Como decías, si la imperfección existe. Yo sinceramente veo verdad en que todo es perfecto y que esa injusticia, aunque es muy palpable y muy lógica desde la mente pequeñita, para mí tiene todo un sentido, porque si ves las cosas como buenas o malas, ahí sí, ¿no?, que se dibuja la injusticia, pero creo que todo tiene un porqué, no sé. Porque te limita, quieres decir. O sea, si miramos bueno o malo, justo o injusto, como que nos limita. Es una mirada pequeñita, que al final es limitadora, yo creo que sí. Que quizá para el mundo en el que estamos, de momento es práctica y útil, pero creo que no habla de verdad. De la verdad. Habla de lo que creemos que es justo, de lo que creemos que debería pasar, ¿sabes? Al final es ir aquí para evaluar y es más fácil todo, ¿no? Entiendo dónde quieres ir, pero en mí nace como esa contradicción, ¿no, tío? Ok, I got it. Incluso escuchando a Sergio Torres hay veces que lo he visto muy, muy claro, pero a la vez digo, guau, hay cada cosa, cada historia que he vivido y que digo, guau. Y también, de esas historias, también he visto el aprendizaje que hay posterior, ¿sabes? Porque si no, nos explicarían las historias. Y la transformación de esa persona hacia algo completamente nuevo. Pero aún así, repito, damn, este sufrimiento. Yo desde mi experiencia, que al final donde se puede hablar de una forma interesante, claro, veo mi vida y digo, wow, ha estado llena de sufrimiento, momentos menos, momentos más, pero desde la muerte de un padre, la muerte de un amigo muy próximo, la muerte o los cambios de aquí para allá, que a priori esto debe ser una mente pequeñita y dices, joder, tío, ¿cómo has sufrido? Yo agradezco en mayúsculas cada pasito que me ha hecho dar la vida, porque me ha hecho tener la mirada que tengo ahora. Y en ese caso ya no veo sufrimiento. Ya no veo sufrimiento. O sea, quizá he tenido dolor y he tenido sufrimiento, pero joder, gracias por todo eso, tío. Gracias. O sea, entonces ya no es sufrido, ya, ¿sabes? Es agradecido. Me ha venido a la cabeza algo que decía, no sé si conocer la figura de Viktor Frankl. Me suena. Viktor Frankl fue, creo que psicólogo, ¿vale? Pero vivió el holocausto nazi, en el cual mataron y torturaron a toda su familia, y él vivió en un campo de concentración no sé cuánto tiempo.
que también te para a pensar y dices que hay peor que eso, no lo sé. Vale, y él dio una lección al mundo de alguna manera y también a lo que yo estaba comentando ahora, que dijo, hay una cosa que no nos damos cuenta y es la última de las libertades, tío, y es esa de tú poder elegir qué haces con eso que te ocurre, ¿sabes? Y ahí es donde quizás sí que veo lo que dices, de... Hostia, me lo está diciendo un tío que ha pasado el Holocausto dentro de un campo de concentración. Joder, a toda su familia y ha escrito un libro bestseller y nos dice que sí que hay salida de alguna manera. Igual que gente que ha pasado por la droga, que es otro infierno, ¿no? Nos dice que sí que hay salida. Y no es que nos lo diga, es que, ¿sabes? Es que lo ves en él. No hay más, no hay tu tía. Entonces es cuando eso que siempre digo, de lo imposible se me vuelve a tornar posible. Y ahí me hallo libre, porque digo, guau. Y lo que decías tú, ¿no? Qué pequeñita es mi interpretación y qué guay es que sea así. Porque entonces hay un mundo más allá que no veo, tío. Por descubrir, cojones, por descubrir. Qué guay, tío. ¿Tienes más preguntitas o qué es ese? Tengo un montón. pero, hostia. Ya lo haremos esto en otro momento, ¿no? Pero, por ejemplo... Dale. No. Por ejemplo... me ha venido el ejemplo de Mandela, ¿no? Que es otro caso de, por ejemplo, algo muy parecido, ¿no? Y no sé hasta qué punto leí o escuché, y no sé si me equivoco, corrígeme si es así, de que asesinó y luego fue a la cárcel y en la cárcel como que tuvo su despertar o su apertura de conciencia, o llámale como quieras, y fue por un sufrimiento, ¿no? Por algo malo que una mente pequeñita Categorizaría, sí. Creo que Mandela, no sé si mató, llegó a asesinar, pero sí que estaban en bandos guerrilleros de resistencia. Es que algo leí de asesinato y quizá fue una mala interpretación. Sí, creo que no. Vale. Creo, no tenemos ni idea, Ya pero creo que fue como una rebelión ante una cosa que está sucediendo y fue completamente injusto que se lo encarcelara. Vale. Creo que va por ahí. Vale. Pero sí lo que ocurrió ahí, no sé, a mí me flipó también. Dentro de la cárcel, no sé dónde querías ir, que dijo lo de... Creo que pasó 10 años, tío. Y siendo algo objetivamente injusto, no sé. Como si me vienen y me encarcelan ahora, que no he hecho nada. Que fue que acabó descubriendo que los reales, los que no eran libres, eran sus propios carceleros, los que estaban realmente presos. Buenísimo. Y que él era libre, ¿no? Pero que lo acabó, pero sí, se dice, no lo sabemos, pero que lo acabó como asumiendo. Joder, y parte de ello, o sea, parte de verdad tiene. ¿Por qué? Porque al salir de la cárcel, conozco yo que no fue a luchar contra los que le habían metido a la cárcel, sino a tender alianzas para que eso no le ocurriera a otro. Como que extendió su mirada, ¿no? Más allá. Eso es muy 9 también, creo que Mandela iba en el tipo 9. ¡Guau, tío! Somos lo mismo, ¿sabes? Vamos together. Y claro, no quiero joderte, no me jodas. Ahí es cuando se pone en jaque enseguida la injusticia, o ¿sabes? Ahí enseguida ves que quizá no sabemos muchas cosas que categorizamos. Categorizamos, sí, tío. Hemos pillado. De injustas. Vale, aquí tengo otra interesante. ¿Hasta qué punto todo pensamiento, yo aquí he puesto entre paréntesis personal, es una distracción de este instante? Es loco. Claro, aquí tendríamos que ir, que es una distracción, ¿no? ¿Por ahí? Si distracción es todo aquello que te impide o te lleva a no saborear o observar o disfrutar, sí, ¿no? Claro, es que me estoy dando cuenta otra vez del hecho de la perfección o la perfección, ¿no? O sea, hasta qué punto la distracción es parte de la perfección, en el sentido de... ¿Perfección dices? O sea, hasta qué punto es un proceso de irte dando cuenta, ¿no? Entonces, el momento que te estás distrayendo quizá no es malo en sí, ¿no? Es simplemente... en realidad es neutro, ¿no? Solo un pensamiento puede pensar que un pensamiento es malo. Ya estamos, Sergio Torres aquí. Y me ha venido el final de la charla de pensamiento. ¿Sabes? Todo lo que es un pensamiento es que me estoy mintiendo con un pensamiento. Y es verdad, tío. Y aún así no es malo. Total. Eso nos cuesta entender muchísimo. Pero sí que al final, ¿no? Al final tenemos la opción de distraernos, imagino, ¿no? O sea, la opción la tenemos porque tenemos mucha mecánica, ¿no? Inconsciente a
poner el foco de atención aquí al final. Esto es mucho de lo que habla Shesha, del foco de atención, ¿no? De que estamos... Ni se nos ha enseñado de que el foco de atención es algo que se puede mover, que es algo que tenemos mecánicamente siempre puestos aquí, ¿no? Entonces, veo algo y le quiero encontrar un sentido, pues lo pongo aquí, me da un sentido, vale, estoy tranquilo, ¿sabes? Todo es desde el foco de atención, ¿no? Y ver que tenemos otra opción que es quizá más atada con el sentir, ¿no? Que es, puedes tener el foco de atención donde quieras, ¿no? Pero lo puedes poner en el corazón, tío. Puedes vivir este instante poniendo el foco de atención en el corazón o en esto, ¿no? Y creo que es algo que no se enseña y se tiene muy poco en cuenta, el foco de atención, tío. Yo un día en el Sin Filtros hablé de una cosa que me nació y me gustó mucho luego, que era algo así como, te viene un pensamiento, lo miras, lo crees y tú acabas creando la zanahoria. Tú mismo acabas creando la zanahoria que te tiene atado para seguir persiguiendo. Tú mismo eres el creador de todo eso. Y ahí reside también la fuerza, ¿no, tío? En ver que tú eres ese mismo creador. Por eso mismo Wim Hof, del cual siempre hablo, el hombre de hielo, Iceman, el tío lo que hace con su método, que es frío, extremo y meditación y tal, y unas respiraciones, lo que él va es a la supervivencia, porque entiende que cuando estás en supervivencia ya no hay pensamiento, porque tu cuerpo está, tío, ¿sabes? Wow. Y esa es su meditación, la de extremo, la de supervivencia. Él pasó por algo muy turbio y bueno, entró y rebuscó y tal, pero un día el mar le llamaba. Más que el mar, creo que era como un lago que había ahí, ¿vale? Pero muy frío, donde él vivía y decía, tírate, le decía, ¿no? El tío dijo, voy a probar esto. Se metió y al meterse le cambió la vida porque él cuenta que ya no había nada, tío. Era él con el frío y es como indescriptible, ¿no? Intentarlo decir aquí, pero es lo que tú comentas, tío. Desaparecen de algún modo los pensamientos para tornarse simplemente en lo que él es. Y aún así el pensamiento no es malo. Pero con el foco de atención creo que esto se puede entender bastante bien. Muy potente, tío. Claro, porque simplemente la cabeza es una herramienta, ¿no? Tú pones el foco de atención ahí, pues te da ideas, te da opciones al final, ¿no? Como dice David del Rosario, opciones, ¿cómo dice él? Es una opción neuronal, ¿no? O algo Exacto, así. Como... exacto, en base pues, a tu pasado, a lo que tú crees, tu forma de ver la vida, y te da opciones, juicios, pero opciones. Y el problema yo creo que está en... Hay un proceso de identificación que pasa muy sutilmente, en el cual tú te identificas con ese pensamiento. Muy sutil. Y por el simple hecho, esto lo decía Sergi, ¿no? También, Torres, por el simple hecho tú de pensar un pensamiento, ya le estás dando validez de verdad. Esto es verdad por el simple hecho de pensarlo. Y claro, ahí es muy sutil, pero el momento que te vas desidentificando de los pensamientos y los ves como opciones al final, ves lo que son. Ves que tú no tienes por qué ser esa opción, que puedes serla, pero no tienes por qué. Y os preguntaréis, ¿para qué eso? Pues yo os puedo verificar que la disociación esta de la que hablamos juega un papel muy potente, tío, en cuanto a libertad. ¿Por qué? Porque yo cuando me he visto como jugando a fútbol, siempre lo comento, como un personaje, yo siendo un personaje, interpretando un personaje, cabreándome, lo que sea. Tío, hay libertad ahí, ya no soy ese Hulk, yo observo al Hulk, es que es muy distinto. Por eso invito a todo el mundo a lo que comenta Sergi, tío. Prueba esa disociación. ¿Cómo consigues esa disociación? Wow, observa esos pensamientos que vienen, tío. y mira cómo les damos la veracidad a eso. Esto es así, porque yo lo vivo. Porque yo lo digo y yo lo he vivido y yo lo sé. Ya está. Me encanta. Me encanta porque es que es tan fácil, o sea, pensar que, por ejemplo, hostia, este es gilipollas. Ya te lo has creído, tío. Ya te lo has creído. Es muy fácil. Y a mí me pasa mucho. Yo tengo ahí noto un gran aprendizaje conduciendo, tío. Conduciendo. ¿Sale el diablo o qué? Sale ahí. Sí, sale ahí. El Hulk. Es un normal ¿sabes? Pero tira, ¿sabes? Todo sale todo. Es precioso también verlo, tío. Yo conduciendo he flipado con mucha gente que dices, tío, te vuelves, no sé, que es la olor del coche o algo. No, es que ahí estás peligrando tu vida, tío. Ah, o sea, vale. haces así te mueres, tío. Claro. O sea, es... Claro. Ahí. El ego en su máxima supervivencia, ¿no? Entonces, ¡cabrón! Claro, totalmente. Tío, buenísimo, tío.
No sé si vamos a ir acabando ya o qué. No sé cuánto tiempo llevamos, si no le podemos seguir tirando. Yo creo... Yo estoy disfrutando. Yo también, tío. El propósito final del cuerpo es volverse a sí mismo innecesario. Aprender a hacer esto es la única razón real de su creación. Es brutal porque si tú piensas que es innecesario, te libera de todo. Si tú crees que es necesario, carga un peso encima tuyo que no te permite gozarlo. Si yo, lo dices serio, si yo me relaciono contigo de manera necesaria, hostia, necesito esto, no te estoy disfrutando, te estoy necesitando. No te vayas, vete, no sé qué, lo que yo necesito. En cambio, si te dejo ser y me dejo ser, ¡guau! Claro, por eso es tan potente, ¿no? La idea de, o la pregunta de quién eres. Al final creo que es una idea, una pregunta que se nos va a ir viniendo a lo largo de la vida, ¿no? A muchos. Y cuando te crees pastilla, pues tienes las necesidades de pastilla. Estás separado, estás solo, necesitas del otro. Esa necesidad que buscas ya no es desde el océano, es desde la pastilla. Entonces, desde ese quién eres también se ve muy claro, ¿no? Que cuando te crees pastilla necesitas del otro, necesitas y no estás en esa mirada de disfrutar, de dar fruto, ¿no? Y yo sigo necesitándome. Y yo creo también que somos animales sociales y eso está de puta madre. Pero sí que es cierto que la necesidad te lleva un poquito al sufrimiento, ¿sabes? No te permite gozarlo al 100%, tío. Cuando hay resquicios de unidad, o como quieras llamarle, de ver que nada es importante, en mi caso, damn it. Directamente mi cuerpo ya me lo dice y se relaja, ¿sabes? El cuerpo te informa de alguna manera, ¿no? Y se relaja, tío. Buah, y el otro día estaba viendo un documental de... que también, no te creas nada, yo siempre lo digo, pero era un documental de gente que había muerto y había vuelto, de alguna manera. Pero muerte clínica. Su corazón estuvo parado durante 20 o más segundos. ¿Vale? Y las experiencias que contaban rompieron, siempre que sea cierto, que no tenemos ni idea, pero rompieron barreras mentales mías. ¿Por qué? Porque había gente que clínicamente lo explicaba incluso el cirujano, la persona que estaba ahí, y lo explicaba el médico. Había muerto y la persona describía, no todo el mundo, cada uno tenía un viaje distinto, pero había gente que se había visto, o sea, cerebro parado también. Estamos hablando de cerebro parado, que los científicos dicen que la conciencia está en el cerebro, ¿no? Pues cerebro parado, no puede haber nada. Pues describían cómo se movía el médico durante ese tiempo, o dónde estaban tales objetos, o tal. ¿Por qué? Porque lo estaban viendo como una película. Cuando ves eso dices, ¿quién? ¡Wow! De nuevo lo digo, créetelo, no, da igual. Pero, hostia, quizá hay otras posibilidades que no estamos viendo. Y eso, tío, te tengo que admitir que de alguna manera también me relaja. Igual que gente que dice que ve fantasmas o espíritus y tal. Te lo puedes creer o no, pero nunca vas a tener ni puta idea porque no estás en su piel. Entonces él tampoco por mucho que te lo diga, quizás no te lo crees. Pero quizás lo está viviendo así. Eso no sé por qué, como que me relaja, tío, porque quizá la muerte real no existe. Existe la muerte física, ¿no? Pero la muerte real quizá. Yo creo que a mí al menos el dolor o la pena que me da la muerte viene dada también por dejar de ser yo. Y a la vez, ser océano es dejar de ser yo como pastilla. Es ser yo de una forma distinta, ¿no? Y ahí veo el sentido de la muerte, ¿no? La muerte vista desde el océano no me da miedo. O sea, ¿me explico? O sea, algo me dice, ¿no? Que como todos sabemos, la energía no se elimina, se transforma, ¿no? Pues algo me dice que es muy parecido a eso. Yo no sé el tema reencarnaciones, todo esto es un tema, obviamente, por descubrir, no tenemos ni idea, ¿no? Pero, no sé, se me hace como... No sé, no se me hace trágica la muerte vista desde la visión no pastilla, la visión... no sé, algo así. No hay... Es como que el miedo a la muerte es miedo en vida, tío. No hay otra manera, ¿no? Exacto. Y quizás significa que no la estás saboreando cuando ocurre. Y todos la tenemos, y también está bien, porque de alguna manera es lo que te hace sobrevivir. Pero integrarla, siempre lo digo, integrar la muerte, tío,
joder, me permite gozar de cualquier mierda. Cualquier mierda. Porque digo, mañana estoy muerto, tío. Es una puta fiesta. En cambio, si pienso, no, mañana me voy a levantar, tengo tal, bueno, pues quizá hoy me reservo, ¿no? No. Mañana estoy muerto, voy a vivir la vida a tope. Y cuando digo vivir la vida a tope también se puede entender de, guau, vamos a drogarnos, ¿no? Ahí no hace falta. En general la droga es para cubrir un vacío, una necesidad. Pero también la puedes utilizar de manera consciente. Donde voy es gozar la vida en su plenitud, tío. Y creo que para ello también es necesario saber quién eres o qué eres, ¿no? Sí. Yo diría que nos quedan muchas asignaturas pendientes seguramente, ¿no? Pero estaría muy chulo que hubiese una asignatura de abrirte al instante, ¿sabes? Por ejemplo, yo veo muchas cadenas en mí, ¿no? De eso, te lo he dicho alguna vez, ¿no? De que muestro quizá, estoy encadenado y me muestro a un 60%, ¿no? Cuando mi 100% sería ponerme a correr por ahí y tirarme, ¿sabes? Y si fuese el último día de tu vida, ¿qué coño harías, tío? Es que ¿qué harías? Pero no estarías así. No. Pues ese porcentaje que no nos atrevemos, tío, ¡buah! Hay que ser muy valiente para hacerlo. Y para mí se me relaciona todo el rato con lo mismo. Desde la pastilla es muy difícil, pero... Dime, a ver qué... Que si reinventas, redescubres el concepto de valentía, quizá te encuentras ahí, porque la valentía no la solemos mirar mucho. Es decir, sí, este es valiente, es tal, pero no estás mirando qué es ser valiente realmente. Ser valiente es sentir el miedo. Punto. Abrazar y entender tu miedo, no hay más. Exacto. Entonces lo que comentas es, tío, guau, mañana es tu último día, ¿qué coño harías? Damn. Y entiendo las responsabilidades, ¿no? Que también tenemos, lo entiendo, pero... Yo veo mi cobardía constantemente, porque este instante creo que me da la opción, ¿no? de que lo puedo disfrutar al 100%. Y yo estoy eligiendo, no, es que el 60 está bien, ¿sabes? Ya mañana le doy un 65, siempre estoy ahí. Y me encanta verlo, tío, me encanta. No hay ninguna música que haya sonado que no me haya gustado, tío, me encanta. Te lo juro, me está acompañando esta música. Es como un viaje, tío. La guitarra. No sé ni si se me va a ir aquí con el micro, ni si nos está yendo ni se está grabando, pero bueno. Da igual. Ay. Eso sí que me encanta, tío. ¿Tienes más preguntas, Sergio? Mira. Sí. Hostia. ¿Qué fica? La muerte. ¡Oh, divino! A medida que te acercas a tu origen, experimentas el miedo a la destrucción de tu sistema de pensamientos, como si se tratase del miedo a la muerte. Es que esas palabras son sublimes, tío. Pero la muerte no existe, mira, lo que acabamos de decir. Lo que existe es la creencia en la muerte. Sadhguru, escuché el otro día hablar de muerte. Y tiene una historia heavy porque... ¿Sabes quién es Sadhguru? Sí. Sí, te lo enseñé. Es un tío que habla en la India así muy... Bueno, como un gurú típico, ¿no? Pero es muy sabio este hombre. Y decía... A ver, varias cosas, voy a decir dos. Una, que le hemos puesto dos palabras a lo que en realidad es una. Hemos puesto vida y muerte cuando en realidad solo es vida. Eso me vuelve la cabeza. ¿Sabes? Son lo mismo. ¿Por qué? Porque en nosotros, ahora mismo, en ti que nos estás viendo, en Sergi, en mí, están muriendo cosas y naciendo continuamente. Entonces vivimos en un continuo proceso de muerte. No pueden ser dos cosas. Y por otro lado, esto es heavy, la mujer de Sadhguru, estuve investigando, y no se suicidó, sino que hizo una muerte consciente. ¿Qué significa esto? Wow. Es una palabra que ya buscaré y la pondré porque ahora no me acuerdo, pero es una práctica en la cual conscientemente tú dices, I'm done, estoy perfecto, I'm done, me quiero ir conscientemente de este mundo. Y la tía lo decidió, Sadhguru lo comentaba, estaba en su mejor momento, venían de viajar, tenían una hija y no sé qué, y su mujer le cogió a él y le dijo, me voy a ir, en 9 meses me voy. Wow. Y Sadhguru le preguntó, ¿por qué ahora? O sea, estás en tu mejor momento, ¿por qué ahora, no? Y ella dijo, por eso mismo, porque me quiero ir por todo lo alto.
Eso por cualquiera puede sonar que se suicidó, que estaba loca, mil historias. Pero si recalas bien, hay mucha sabiduría ahí. ¿Por qué? Porque en general Sadhguru lo comentaba, nos solemos ir de este mundo con una enfermedad, con el cuerpo mal, no sé qué. Quizá haya otras maneras de irte del mundo físico en paz, saludable. Y la tía, no sé cómo es el proceso, no sé cómo funciona, pero Sadhguru se quedó pasmado de cómo lo consiguió porque se ve que no es algo fácil. De hecho, mucha gente intenta llegar ahí, mucha gente que está en el mundo del budismo y demás, o yogi, que ellos le llaman, tratan de llegar ahí. Y no todo el mundo lo consigue. Y se fue. Y a raíz de eso hubo polémica porque la gente que odiaba a Sadhguru se le echó a la yugular y tal, pero no, nada. Y es muy interesante, recomiendo a todo el mundo que mire cómo Sadhguru habla de eso. Porque, wow, imagínate tu pareja, la persona más cercana hacia ti, te venga y te diga en 9 meses me voy. Ella preparó a su hija y todo, explicándole todo. Claro, estamos hablando, el matiz es que no fue una muerte sin ahorcamiento, sin corte de venas. Exacto. O sea, hablamos de una decisión, ¿no? Increíble. En general, el suicidio pretende acabar con el sufrimiento. O sea, llega un punto y dices, basta, no quiero sufrir más, basta. Y quieres acabar con eso. Su caso fue completamente al contrario, por eso mismo no es un suicidio, porque fue el contrario. Tuvo una profunda sensación de ya está. Estoy feliz, ya está. Heavy, tío, heavy. Es heavy. Yo tengo que confesar que creo que sigue estando cierto tabú a la muerte, ¿no? Sí. Como que se entiende desde esa tragicomedia, ¿no? La parte de lo trágico, dramático de la vida, ¿no? La muerte. Y yo me acuerdo una vez notar que podía, no sé, que me podía ir en cualquier instante, ¿no? Y me asusté, ¿no? En plan, no sigas por ese camino que me voy, ¿sabes? Pero de una forma también casi mental, ¿no? Pero miedo a la muerte todavía yo creo que sí, que tenemos la gran mayoría. Y es lo que tú dices, no sé hasta qué punto es coherente, ¿no? Al menos quizá la mujer de Sadhguru ya había llegado a un punto donde no tenía ningún miedo a la muerte, al revés, ¿no? Al revés. Muy interesante. Describe una total coherencia con la muerte, una total asunción de lo que es la vida real, tío. Me pareció increíble, la verdad, tío. ¿Quieres seguir, Sergio, o qué? Sí, porfa. Oh, m'està tocant el solecito. Sí, Tenia una mica de fred. Jo també estava ficant-me aquí. I un igual. Deixava de tremolar, t'ho dic. Sí. Wim Hof, com diu el Sergi, Wim Hof. És curiós perquè he estat pensant en Wim Hof quan estava tremolant i dic, vale, acepta el fred. Castellano. Hòstia, qué buena. Vale, acepta el frío. Y realmente, por un instante, lo puedes aceptar y parar de temblar. Pero, ¿Lo has conseguido? sí, pero luego enseguida vuelves a, ¿sabes? Ahora ya no tengo tanto frío, si no lo probaría. Lo que ocurre con el frío es que en mi caso es como lo siento y entonces rápidamente pienso que es malo, tío. O sea, me lleva a la supervivencia rápidamente y creo que es malo. Sí, pero sí, a mí también. quizás si ves que no es realmente malo, sino que te está llevando, hostia. Sí, sí, es que yo creo que quizá temblamos por miedo o algo así. O sea, yo creo que debemos tener un cierto miedo inconsciente al frío, porque venimos de la prehistoria al final y eso Claro, bueno, era un factor de muerte, y en ¿no? claro, en un extremo nos mata. Entonces quizá mecánicamente es algo que, hostia, no, vamos a temblar para volver a... Pero eso que tú dices, ¿no? Si lo ves y dices, vale, voy a aceptarlo, voy a aceptar este frío. ¿Ves? Ahora, por ejemplo, hay ausencia de frío cuando lo aceptas, ¿no? Y quiero ponerlo a prueba porque no es tan fácil como parece. No, no es tan fácil. Me flipa, tío. A ver si encuentro alguna cosita.
Uno con el frío, tío. ¿Sabes qué también practico? Que es muy potente. Es que tengo bien esto. Ser uno con mis nervios. Cuando yo llevo muchos años jugando fútbol, ¿vale? Y desde pequeñito, y a básquet también, compitiendo siempre, ¿no? En verdad, y dices, hostia, Gerard, no has parado ni un año. Sí, no he parado ni un año, literalmente. Siempre, ¡Wow! ¿vale? O sea, siempre he tenido una... que no es a nivel heavy ni nada, son competis normales, pero siempre hay partidos una vez a la semana, cosas así, ¿sabes? Y cada vez que llega un partido, cada vez que llega un partido, o sea, Wow. 23 años, quítale 3, nada, pero, ¿vale? Hay nervios, de hecho no quiero jugar incluso, de los nervios, de la presión, de lo que, como quieras llamarlo. Entonces cada vez, acostumbrándome a eso, cuando llega el partido, se disuelve, tío, porque le doy la bienvenida a mis nervios, ¿sabes? Estoy ahí antes del partido, imaginaos, y veo a cada uno con su ritual, también sus cosas, y hay eso de, voy a sentir estos nervios y les voy a dar la bienvenida. Bienvenidos, tío, me estáis alertando, o sea, gracias de alguna manera, ¿no? Y entonces el sabor cambia, ya no me dominan, ya no estoy tan cagado, sino que yo de alguna manera lo disfruto, lo integro, ¿sabes, tío? Y eso es lo que te quería comentar de... Claro, es que al final es eso, ¿no? Al final es el mismo mecanismo, ¿no? Es el aceptarlo para integrarlo, para que no juegue un papel fuera de ti, que te obligue, que te... No sea una correa que te lleve, sino que tú bailes con ella. Claro, es que No. es fuerte porque tendemos a huir de todas estas cosas en vez de mirarlas y integrarlas, aceptarlas, ¿no? Totalmente, tío. Lo raro es lo que hacemos, tío. Lo simple es sentirlo, ¿no? Lo raro es la película que nos inventamos, ¿no, tío? Es flipante. A ver si... Ah, por cierto, hemos parado un rato. El vídeo imagino que lo veréis. No sé si lo cortaremos o qué, pero ya nos estamos despidiendo, como dice Sergi Torres. Sin ninguna expectativa. Adoro la playa, tío. Gente, pregunto, ¿no? ¿Es de montaña o de playa? Yo claramente de playa. Y eso no significa que disfrute la montaña, ¿eh? Pero hay algo que me llama, tío. Hay algo que me relaja, hay algo que... Por eso mismo quiero ir al paraíso, tío. ¡Buah! Dios, ahí haremos muchas cosas, tío. Ya te digo, Buah. tío. Es que, tío... Yo soy Tienes de... libreta con preguntas ahí, tío. Sí, tío. O sea, todo de... De casualidad Es chulo, divina, la ¿eh? verdad. Ya sabes que no veníamos a esto, o sea Es que... verdad, no. O sea... Es que son duras, en realidad. La incertidumbre mola, tío. ¿Quién me iba a decir que hoy acabaríamos haciendo esto? Es que no. Y por eso la incertidumbre tiene magia también. Vale, al final es volver siempre al mismo sitio, me estoy dando cuenta, ¿no? Tenemos miedo a vivir el presente. ¿Qué pasa con el presente, no? Yo diría incluso que no lo vivimos muchas veces. Obviamente lo estamos viviendo todos, sí, pero no de forma consciente, ¿no? No de una forma que integre el presente, ¿no? De alguna forma, no sé cómo decirlo. Veo que el presente de alguna forma nos lleva a... Si tú vives el presente, este instante, a tope, es como que te saca el poder de tu individuo, de tu yo individuo, de tu sistema de creencias, de tu sistema de ser tú, ¿no? Ser este instante, o sea, estar aquí, para mí es casi contrapuesto, esto no lo sé, pero a ser tu versión individual. Yo creo Y el miedo está ahí. que es lo que dices, añadiéndole, además de que eres libre de jugar ese personaje. O sea, Bingo. de ser ese personaje. Y ahí está la potencialidad humana, que tenemos un cerebro acojonante, This is. que nos encerramos. Pero si nos integramos, vivimos el presente, además, tenemos la capacidad esa de libertad de jugar este personaje. Es como un añadido. No es un no o, sino que es un y, ¿no? Presente y poder jugar este personaje.
¿Sabes? Y Tenemos esa capacidad. es curiosísimo cómo la vida está diseñada, ¿no? Porque al final es eso, ¿no? Si tú entras en el presente, entras a este escenario, ¿no? Que comentamos, y el presente es lo único que hay. O sea, tarde o temprano, hacer frente o no, o aceptar el presente como única realidad, nos lleva a jugar este papel en este escenario, ¿no? Y es divino, es lo que decíamos del paraíso. Es justamente... ¿Qué es lo divino, tío? ¿Qué es lo divino? Divino. La hostia, ¿no? Es la hostia, ¿no? Qué guay, tío. Hay una vida más allá de lo que creemos, ¿sabes? Hay... Para mí la vida está en... Cada vez me doy cuenta, se me va haciendo como más evidente, ¿no? Algo que ya sabemos tú y yo, ¿no? Pero la valentía reside en entrar aquí, tío. Aquí. Aquí con todo. Pero no aquí y luego no. Y luego sí y luego no. Sino la valentía de all in. dejar de ser esa versión que tú crees que eres, que tienes que defenderte. Pero no de una forma obligatoria, no luchar contra eso, sino darte cuenta de que esto es lo único que existe. Y el momento que dejas de hacer esto, ¿no? De ser alguien, de querer ser alguien, de quiero hacer esto en la vida, quiero llegar a esto, necesito esto y esto. Cuando dejas todo esto y de forma orgánica te das cuenta que esto es lo único que existe, este instante, esto, por eso adoro a Sergi Torres, porque veo esa valentía que él hace instante a instante a instante a instante. Él se vuelca ahí, él vive ahí. Y para mí es el acto más valiente del ser humano. Y al hilo de esto, al hilo de lo que venimos hablando, voy a intentar cerrar esto con algo que ha sucedido, que es, hablábamos de la incertidumbre, de que no tenemos ni idea de lo que va a pasar, y amigos y amigas es muy curioso porque Sergi y yo teníamos como un miedo interno. Sergi me lo comentaba de, wow, tío, ¿y si hablamos? Hoy no, porque no tenemos previsto, pero cuando ya venimos pensando esto, ¿y si hablamos y no hay nada? Y nos quedamos en silencio, ¿no? Hay como un miedo, porque rápidamente vamos muy a la raíz y decimos, y no hay nada más que comentar. Pues curiosamente lo que ha ocurrido es todo lo contrario. Pedazo de chapa. Y aún así, creo que si hubiera silencio no hay problema. Así que creo que ese es el cierre. No tenemos ni idea de lo que va a suceder en el siguiente instante. Creo que no, creo que ha podido crear esto porque, en cierta forma, no sé tú, pero yo iba integrando el silencio, iba integrando el estar aquí, ¿no? Mientras estaba aquí, y no había ningún tipo de presión a... Tiene que durar, tiene que pasar, tenemos que... Era un estar aquí y disfrutar, ¿no? Y aquí... Ya sabéis, estar aquí y disfrutar. Nos vemos. Un estar aquí y disfrutar, ¿no?